Bien, vamos a presentar al siguiente ponente, que supongo que para muchos de ustedes no hará falta que lo presente. El doctor Carlos Echeverría es el director de las jornadas y ha sido director de las jornadas en los últimos 10 años o algo así, con lo cual estoy seguro que lo conocen todos. Pero, de todas formas, en atención a él y a todos los que no le conozcan, vamos a leer un poco de su currículum. Es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y analista en diversos medios y foros sobre cuestiones de seguridad y defensa y estudios de área, especialmente relacionado con el Islam o el islamismo. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor del Máster de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Es el único miembro no africano del Consejo Científico de la revista African Journal for the Prevention and Combating of Terrorism, editada por el Centro de Análisis y de Investigación sobre el Terrorismo de la Unión Africana, con sede en Argel. Es responsable del área Observatorio del Islam de la revista mensual Warhead International. Es subdirector de la Unidad de Investigación en Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Es corresponsable de la sección Observatorio de Conflictos, de la revista del Ejército de Tierra Español. Es profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, colaborador permanente del Informe Semanal de Política Exterior, Estudios de Política Exterior, Sociedad Anónima, y autor de diversos artículos de las demás publicaciones de dicha editorial: Política Exterior, Economía Exterior, Azcar Ideas y algunos libros colectivos. Es profesor extraordinario en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Es también profesor del Departamento de Operaciones de Paz de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. Ha sido profesor del Máster Internacional de Diplomacia y Relaciones Internacionales, codirigido por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y la Escuela Diplomática, módulo Geoestrategia y Relaciones Internacionales. Ha sido colaborador permanente del Grupo Atenea, tanto en la revista mensual Atenea como en la edición semanal digital. Fue analista responsable del área de terrorismo yihadista salafista del Grupo de Estudios Estratégicos. Coordinó el Grupo Español del Instituto de Análisis de la Defensa, entendiendo el terrorismo, financiado por la Oficina del Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Colaboró a través de sucesivos contratos de investigación con la Dirección General de la Guardia Civil y la Universidad Carlos III, primero, y la UNED después, a través del Instituto Duque de Humada, del Centro de Análisis y Prospectiva y del Instituto Universitario de Investigación en Seguridad Interior, respectivamente. Ha sido visitante científico en el Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea, responsable de investigación del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea Occidental en París. Fue lecturer del Colegio de Defensa de la OTAN, NASDECOL, en Roma, y ha colaborado con el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CSDEN, y especialmente en los aspectos relacionados con cuadernos de estrategia, monografías y documentos de seguridad y defensa. Está en posesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y ha sido primer premio de la revista Ejército por su artículo Al-Qaeda y los talibán en el eje afgano-pakistaní, una amenaza sólida y duradera. El profesor Echeverría, en la conferencia de hoy, va a analizar la amenaza yihadista, salafista, especialmente su incremento en tanto los aspectos relacionados con la implantación geográfica, reforzamiento doctrinal y los medios humanos y materiales. En relación con esta ponencia y la anterior, tratará en qué medida el mundo occidental está preparado para hacer frente con eficacia a esta amenaza, refiriéndose a una amenaza real y no a un riesgo, y que es preciso reaccionar con más vigor, contundencia y coordinación para derrotarla. Con ustedes, el profesor Echeverría. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Es, como decía en la inauguración, un honor, un año más, el poder venir a Ceuta y el poder participar en ejercicio que ojalá sea permanente, porque tal y como vamos parece que sí, pero las cosas hay que cuidarlas y mantenerlas. Las jornadas son un excelente momento para reforzar la colaboración entre la universidad y las Fuerzas Armadas, y creo que para la ciudad autónoma de Ceuta son una oportunidad también de contar con actividad importante en el terreno de la reflexión, del análisis. Yo voy a tratar en los próximos minutos, y espero no cansarles, de elaborar
reflexionar y elaborar una reflexión en voz alta para intercambiar con ustedes opinión, análisis sobre la envergadura de la amenaza yihadista. Creo que el panel de esta tarde nos ha permitido ya en su primera parte una aproximación al mundo actual desde la óptica de la seguridad y la defensa. Hemos ubicado bien actores, factores y sobre todo a nuestra patria en ese contexto tan volátil. Y ahora vamos a evaluar, sin perder de vista esa posición geográfica, esa posición de frontera, la envergadura de una amenaza que no es nueva, pero que sí ha adquirido y está adquiriendo una envergadura cada vez más preocupante. Yo voy a centrar mi intervención en una línea argumental que les explico y luego lo que voy a tratar es de ser fiel a ella. El incremento exponencial de la amenaza, que ya es de partida una toma de posición en el análisis, lo centro en primer lugar en términos de reforzamiento doctrinal. A fin de cuentas estamos hablando de una ideología vigorosa, atractiva, bien diseñada, perfeccionada a lo largo de muchos años, y me voy a ir en cierta medida muy atrás en el tiempo, pero rápidamente para no cansarles. Un incremento exponencial en términos de implantación geográfica, y este va a ser mi único apoyo. Y si el mapa se borrara, pues a Tino mi buen amigo Tino ya le tengo avisado para que lo vuelva a activar. Es la única transparencia, pero yo creo que es lo suficientemente rica y sobre todo útil para seguir la línea argumental. Incremento exponencial relacionado con lo anterior en términos de medios humanos y materiales. Si se habla de amenazas, hay que hablar de eso, de contenidos. Me referiré también al aprovechamiento de nuestras debilidades y contradicciones en el pasado, y que algunas aún perduran, por parte de esta amenaza, de este enemigo del yihadismo salafista. Y cuando digo nuestras debilidades y contradicciones, no me estoy refiriendo solo a España, a Europa occidental, a Occidente, sino que me estoy refiriendo también a la inmensa mayoría de los musulmanes, de los estados árabo-musulmanes, que, digámoslo de partida también, aunque insistiré en ello a lo largo de mi intervención, son, aparte de escenario de cristalización de la amenaza, el principal objetivo de la misma y los que sufren a diario su impacto letal. Aprovechamiento de situaciones y de escenarios, el último punto, no esperados, cuya gestión conlleva la interacción con esas debilidades y contradicciones citadas. Aquí, ese escenario no esperado, sobrevenido, es en buena medida, es ante todo y sobre todo, las revueltas árabes que arrancan en el otoño de 2010 y que llegan hasta hoy, porque son procesos todos ellos abiertos. Esos son, por tanto, los puntos clave de mi intervención que ya les van permitiendo un poco ver por dónde voy a ir. Y el arranque va a tener que ver con los puntos 5 y 6, aunque luego vayamos ya a lo que son los actores, los contenidos, la ideología, los medios humanos y materiales. Cuando me refiero a debilidades y contradicciones, me refiero al error de no haber visto y no haber valorado en su justa importancia el reforzamiento progresivo a lo largo de décadas de la ideología de la que estamos hablando aquí. Estamos refiriéndonos al islamismo radical. Ni que decir tiene, porque no hace falta, pero se dice porque es obligado, que en esta sala no estamos hablando del Islam. Estamos hablando de una interpretación, una perversión del Islam. El islamismo radical en años muy pretéritos, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000. Voy a pasar muy deprisa, pero no hay que perder el hilo conductor. Cuando ese islamismo radical, esos islamistas radicales luchaban contra los soviéticos en Afganistán en los 70, cuando a fines de los 70 se reforzaba como actor sobrevenido
la República Islámica de Irán y con esa revolución y con esa nueva fase del Estado persa, el Islam y el islamismo emergen como actores de las relaciones internacionales, cuando en los años 80 actores como el Partido de Dios libanés, Hezbollah, actuaba en Líbano, cuando a fines de los 80 emerge con potencia, no nace, sino que emerge con potencia el movimiento de resistencia islámico palestino Hamás, en el contexto de la primera intifada, cuando a principios de los 90, en ese proceso de cambio de la Guerra Fría a la posguerra fría, estalla la Segunda Guerra del Golfo, la del 91, legal y legítima, para liberar a los kuwaitíes de los invasores iraquíes. Aquí también hay una dimensión en la que el islamismo radical aprovecha los acontecimientos. Pensemos, a título de ejemplo, que cuando en esa guerra legal y legítima para liberar un Estado de las tropas invasores de otro Estado, algunos países árabes, incluido Marruecos, envían contingentes para apoyar a esa coalición, eso genera en sus sociedades movimientos, tensiones, protestas a considerar. Son años, para quienes tengan la memoria de aquella época, que en nuestro vecino marroquí el islamismo radical que ya existía se opone a la decisión de Su Majestad Hassan II de enviar ese contingente para apoyar una coalición liderada por los Estados Unidos. Fíjense además que, a diferencia de la actualidad en la que los F-16 marroquíes están interviniendo, lo han hecho en Irak y están interviniendo en Yemen usando la fuerza, el contingente marroquí desplazado a suelo saudí en el año 1990-91 jamás entró en combate. Fue simplemente un contingente que liberó a tropas saudíes para que éstas sí pudieran ir a combatir a los iraquíes. Pero el hecho de participar en una coalición liderada por infieles para combatir a un régimen que los islamistas radicales ni consideraban entonces ni han considerado nunca un régimen afín, que era el de Saddam Hussein, provocó reacciones airadas en suelo marroquí. Incidentes violentos en Fez y en otras ciudades, que, insisto, algunos de ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, a los que lo recuerdan les refresco la memoria, y a los demás les pongo en mi argumentación cronológica esos acontecimientos que son en buena medida nuestros. El Frente Islámico de Salvación argelino en aquellos años estaba cristalizando como fuerza política, aprovechándose de un proceso democratizador extraño, del que luego quizás en el coloquio alguien quiera traer a colación lo que aquello significó, y esos miembros del Frente Islámico de Salvación, partido político, movimiento islamista radical, se vestían de camuflaje y exigían al Estado argelino que les diera armas para ir a combatir a los infieles en suelo saudí. Bien, estamos ya en los 90, en ese paso de la Guerra Fría a la posguerra fría, el tiempo feliz que explicaba el coronel Fojón. El tiempo feliz para algunos, sobre todo desde una aproximación occidental, pero tiempo en el que estaban germinando ideologías, actores, que algunos de ellos, ahora les sorprenden, y les sorprenden de forma dramática, como está haciendo el Estado Islámico. Los 90 son también los años de Osama Bin Laden. Aún no era tan famoso como luego llegó a ser, pero no olvidemos que en una vecindad relativamente inmediata a España y que está reflejada en este mapa, ese líder se movía ya con cierta libertad y con cierta comodidad. Lo hacía desde Sudán, interactuando con procesos entonces nacionales que iban alimentando la bandera del islamismo radical. En Egipto contra Mubarak, en Argelia contra el general Zeroual, en Túnez contra Ben Ali o en Libia contra el coronel Gaddafi. Y, por supuesto, me he saltado algo que en ese hilo temporal no hay que perder de vista. En octubre de 1981, el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, perdía la vida a manos de islamistas radicales, que además tienen calle en Teherán, Islambuli.
Bien, eso forma parte de la mítica y de la construcción del constructo de la ideología y del activismo islamista radical que llega hasta hoy. Los años 90 de confusión optimista desde el mundo occidental, que parecía el único, en los mapas que también nos ha transmitido el coronel Fojón, fueron años en los que determinados acontecimientos y determinados escenarios eran aún analizados en clave distinta, desde luego distinta a la que yo estoy haciendo aquí esta tarde. Dos ejemplos. De los conflictos en los Balcanes occidentales, extraigamos el conflicto de Bosnia-Herzegovina. Y de los conflictos en el Cáucaso o en el Transcáucaso ruso, mejor, extraigamos la primera guerra de Chechenia. Analizadas en términos europeos y en el contexto de la guerra de Chechenia, analizados aún en términos de un análisis propio más de la Guerra Fría que del nuevo periodo que se abría entonces. Quiero decir con ello que desde el mundo occidental, desde el Reino Unido, desde Francia, desde Alemania, se veía a los chechenos como opositores al poder ruso, no se veía lo que en Chechenia, igual que en Bosnia y Herzegovina, iba germinando poco a poco, pero a un ritmo ya preocupante, y que está, insisto, en el constructo que nos lleva a día de hoy a los actores, a las siglas, al califato, a la construcción de ese islamismo radical sobredimensionado. Luego, en la década de los 2000, ahí prácticamente no hace falta echar mano, porque tenemos el 11 de septiembre. Y antes de eso tuvimos las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania saltando por los aires, tuvimos la creación del Frente Mundial contra Judíos y Cristianos de 1998 con Bin Laden y con al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda hoy. Con el 11 de septiembre podríamos llegar a creer que los despistados, que entonces eran muchos, aún, y aún siguen siendo muchos, con eso tenían que despertar a la realidad. Tenían que identificar ya no solo unas siglas y un individuo, no solo Al-Qaeda y Osama Bin Laden, sino una ideología, una forma de ver el mundo y de trabajar por un mundo distinto. No solo al nuestro como occidentales, sino distinto a lo que comúnmente se consideraba el mundo aún en el seno de la umma, de la comunidad de los creyentes. Con la operación en Afganistán al mes siguiente, es decir, con un esfuerzo concreto para derrocar a un régimen que se había convertido en el santuario de Al-Qaeda, muchos dieron por hecho que el problema estaba resuelto. De hecho, fíjense ustedes, la guerra en términos clásicos que se libra, en términos clásicos, aunque es una guerra interesante para su estudio, con las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses colaborando con los tayikos para ir poco a poco avanzando hacia Kabul, el derrocamiento del régimen talibán, de los talibán, hace creer a muchos efectivamente que el problema estaba resuelto. Y de hecho, costó aún cierto tiempo para que empezáramos a ver el común de los mortales que lo de Afganistán no solo no estaba resuelto, sino que ahí, aparte de haber derrocado a un régimen, no se había derrotado a un enemigo. Los atentados visibles tardaron cierto tiempo en llegar, pero a partir de 2003, 2004, a partir de 2005 ya, indudablemente, aquello estaba claro lo que era. El telón de fondo de todo lo que les estoy contando y más cosas que me dejo en el tintero es el de una mutación importante que tenemos que inventariar en el seno del mundo árabo-musulmán y que llega hasta hoy. En aquella época, anteayer, en los años 2000, después de derrocar a los talibán, y por supuesto años atrás, nadie se había planteado siquiera que en un Estado tan importante como era y es Pakistán, había un proceso interno de eso que llamamos radicalización. Radicalización de la mano de las autoridades políticas, de los cuadros militares, de la sociedad en suma. Una forma de transformar la vida cotidiana de los pakistaníes a peor, en términos de tensiones intercomunitarias, de visión más negativa y exclusivista de algunos, además situados en círculos de poder importantes.
la década de los 2000 es década de confusión, sobre todo, ante todo y sobre todo, y también lo ha evocado el coronel Fojón, con la invasión de Irak. 2003 es, en buena medida, una fractura para todos nosotros aquí en casa, en Occidente, en la OTAN, en la Unión Europea, unos a favor, otros en contra. Yo sitúo ese conflicto en mi argumentación. No voy a entrar en las cuestiones que rodean a la guerra y cómo se hizo, por qué se hizo, pero para hacer que el altar yihadista sea tan brillante y tan atractivo como es hoy, es indudable, aunque no es la única excusa, aunque para algunos sí la es, la guerra de Irak, la última. Es importante por un motivo que no he citado para el caso de Afganistán, pero que esto me permite citarlo aquí y ponerme además en la actualidad de un salto. La atracción de combatientes extranjeros. Afganistán fue el primer paso. Muchos ciudadanos de estados árabo-musulmanes fueron a Afganistán a combatir a los materialistas ateos soviéticos. Recordemos además que para algunos estados de la época, piensen en Egipto, piensen en Argelia, el que aquellos individuos se fueran a combatir tan lejos no era una mala idea, por dos motivos. Primero, porque para esos estados, esos individuos ya se estaban convirtiendo en una amenaza, y segundo, porque estaban colaborando desde una percepción musulmana a un esfuerzo necesario dentro del Islam. Y estamos hablando de algunos estados que en términos político-diplomáticos no tenían malas relaciones con Moscú. Pero estas contradicciones que les voy a descubrir ahora existían, existen y existirán siempre, entre los humanos y más entre los estados que son construcciones dirigidas por humanos. La segunda oleada es Irak, 2003, años siguientes. Ahí ya, digamos que además en un mundo global las cosas funcionan con mucha más fluidez. Y las famosas tarjetas de Sinjar que intervienen los marines en las montañas de Sinjar, que el pasado verano fueron escenario del asesinato masivo de muchos yazidíes y turcomanos, a partir de 2003 y entre 2003 y 2008 era una de esas zonas de paso de combatientes extranjeros, yihadistas, que colaboraban en un esfuerzo colectivo para combatir a los infieles estadounidenses y a sus aliados iraquíes. Segunda oleada, por tanto. La tercera es la actual, de la que hablaré en la segunda y última parte de mi intervención. Bien, las contradicciones empiezan a aflorar por aquí rápidamente. La guerra de Irak sitúa a un actor estatal como es Arabia Saudí en una situación cuando menos curiosa. Un país que desde hace siglos apoya una visión rigorista del Islam y que, por tanto, es de los que contribuyen a hacer la cama al islamismo radical y, si me apuran, al yihadismo salafista, empieza a sufrir zarpazos de esos actores yihadistas en su suelo, atentados 2004, 2005, 2006, pero a la vez es uno de los grandes dinamizadores de ese esfuerzo combatiente a través de sus fronteras. Contradicciones, todas las que puedan imaginarse. El propio régimen sirio de la época permitía, si no facilitaba, el flujo de combatientes entonces oeste-este hacia Irak, pero ese mismo régimen sufre en el verano de 2006 un atentado suicida contra la Embajada de los Estados Unidos en Damasco, que abre un momento que duró poco, un paréntesis de colaboración entre Damasco y Washington en la lucha contra el yihadismo. Colaboraciones siempre viciadas, como les digo, por las contradicciones que dominaron y siguen dominando todo en ese esfuerzo nuestro contra una ideología letal. Contradicciones ya si avanzamos rápidamente al final de la década pasada. Y dirán, ya estamos entrando en materia, menos mal. El discurso del nuevo presidente estadounidense Obama en el Cairo, es, aparte de un enorme ejemplo de angelismo, una forma de ver las cosas positiva, constructiva, pero profundamente debilitadora para lo que estaba cayendo entonces y lo que está cayendo hoy. Fíjense también que en términos, y también lo ha citado el coronel Fojón, de campos de batalla concretos, que también coadyuvan al diseño y al fortalecimiento del altar yihadista,
Los actores no estatales venían siendo, y son por supuesto hoy en majestad, actores cada vez más importantes. Otro elemento a considerar en el marco de los desafíos y las amenazas que nos han tocado vivir y que les tocarán vivir a nuestros hijos. Un campo de batalla en términos clásicos, para aclarar esto aún más. Israel y sus guerras. Fíjense que las cuatro últimas que ha librado, cortas pero intensas y con un enorme efecto mediático, las ha librado contra dos actores no estatales que ya he citado aquí esta tarde. En el verano de 2006 contra Hezbollah, el Partido de Dios libanés, y desde 2008-2009 hasta hoy, hasta el verano pasado, 3 guerras contra el movimiento de resistencia islámico palestino Hamás. Alguien dirá, pero esos son grupos de resistencia, no son terroristas. Bueno, eso queda para el coloquio, pero lo que sí les digo es algo que es evidente, pero que algunos tienen que recordar, no ustedes, pero gente por ahí fuera. Los dos grupos son islamistas radicales. Los dos hacen el yihad guerrero. Es verdad que Hezbollah parece que, aparte de grupo de resistencia, como ahora está combatiendo contra los suníes radicalizados en suelo sirio, parece otra cosa. O porque Hezbollah, en determinadas ocasiones, y hay que decirlo y agradecérselo, ha salvado a muchos cristianos en algunos campos de batalla sirios, hay que agradecérselo, pero sin que pierda de vista la etiqueta que tiene y que además la Unión Europea, tan exquisita, le acaba de poner, al menos a su rama militar o armada, que es un grupo terrorista. Y Hamás también, en este caso suní, radicalizado, pero lo que les quería traer a colación, dentro de lo que es la historia del fortalecimiento del islamismo radical, esos dos grupos no tienen que quedar en absoluto fuera de la ecuación. Y después de haber recorrido todo esto, dirán, África, el África que está al sur del Magreb, no aparece, pero claro que tiene que aparecer en nuestra reflexión, en dos escenarios, que además en clave histórica requieren también de una mirada atrás. Uno, Somalia, evidente aunque no tanto, y les diré por qué. Evidente su deterioro y su descenso hacia el caos desde principios de los 90. Uno de esos efectos no deseados de la posguerra fría, del mundo feliz de Fukuyama, uno de sus flecos era Somalia. Y los estadounidenses, además, lo sufrieron en sus carnes, con el Black Hawk derribado y con todo aquello. En Somalia, fíjense las contradicciones, y si me permiten, porque ya es tarde en el día y nos podemos permitir cierta flexibilidad oratoria, la estulticia humana, cuando a mediados de la década pasada ese caos, un caos de múltiples milicias actuando, interactuando, un Estado inexistente, dos territorios escapándose de esa unidad territorial nacional ya prácticamente ficticia, cuando emerge la unión de tribunales islámicos, como antes ocurriera en Afganistán a mediados de los 90, muchos bienpensantes, y la mayoría de ellos occidentales, decían qué bien que estos individuos tan rigoristas entren en Kabul o en Mogadiscio y pongan orden, que empiece una nueva etapa, que huya del caos. Claro, fíjense por quién se apuesta por parte de algunos. Por los talibán en Afganistán y por la unión de tribunales islámicos con sus jóvenes muchachos milicianos que son al-Shabaab, y eso significa los jóvenes, como el brazo armado. Claro, esta pérdida total de la conciencia a la hora de analizar las cosas lleva a situaciones sobrevenidas extremadamente importantes y graves. El caso de Somalia, además, fíjense que hace muy poco tiempo, a mí y a otros nos discutían en auditorios que al-Shabaab siguiera siendo una amenaza. Somalia parecía haber entrado en una fase de normalización. Parecía incluso que al-Shabaab ya era menos importante desde el momento en el que surgieron los piratas y hubo que poner en marcha la operación Atalanta por parte de la Unión Europea y Ocean Shield por parte de la OTAN, y que los iraníes, los rusos, los chinos, los sudafricanos, todo el mundo estuvieran allí combatiendo a los piratas. Pero al-Shabaab, como buenos islamistas radicales, adaptaron las tácticas que ese enemigo adapta con gran brillo,
y éxito. Como ellos dicen, vosotros tenéis el reloj y nosotros tenemos el tiempo. Las victorias no son necesarias para estar en un ranking en términos deportivos. Y Al-Shabaab se diluye durante un cierto tiempo, aunque en parte es golpeado por una fuerza africana que es Amisom, pero de pronto reaparece con vigor, con zarpazos terroristas que no solo son el de la Universidad de Garissa, pero que indudablemente a todos los que estamos aquí nos habrá dolido y mucho ver cómo asesinaban fríamente a 148 personas. Pero África no es solo Somalia, más el norte, del que vamos a hablar ahora un poco más en detalle, que es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es el califato en su proyección Libia o Egipto y la proyección del califato en el Sinaí. Es Nigeria, otro escenario de confusión, de desatención, por parte no solo de los occidentales. Quitémonos además esta costumbre que tenemos los occidentales de echarnos la culpa de todo. Los errores generalmente se comparten entre mucha gente con distintas culturas, religiones y banderas. Nigeria acaba de celebrar elecciones y muchos creen que con la urna, que ha salido bien, han sido unas elecciones limpias, y el nuevo presidente, que además es musulmán, es el primero que accede al poder en la historia de Nigeria de forma pacífica. Así que hay que felicitarse por ello. Pero eso no quiere decir que la amenaza de Boko Haram haya quedado derrotada por las urnas o porque ha desaparecido de los titulares de los medios de comunicación. Boko Haram, para dar un salto a la actualidad, es, primero, un producto de la moda lanzada en el mundo yihadista por el 11 de septiembre, y cuando digo moda es que cuando se cometen los macroatentados del 11 de septiembre de 2001, en el mundo del islamismo radical se ve quién lleva la voz cantante y la batuta y qué modelo hay que seguir, y empiezan a emerger siglas nuevas o cambian siglas antiguas por siglas nuevas pegadas a Al-Qaeda, y de ahí nacen los talibán nigerianos y Boko Haram, de una unión entre hermanos musulmanes nigerianos, talibán nigerianos y otros grupos. Y ese grupo Boko Haram, que además recuerden lo que significa, la educación occidental es pecado. Aquí estamos en el paraíso de la libertad. Eso debería de escandalizar a nuestros creadores de opinión y a nuestros pancarteros. Pero no veo que nadie critique a Boko Haram por ningún sitio. Boko Haram, además, a partir de 2009, también en la dinámica del yihadismo salafista, que va quemando etapas en progresión geométrica, se ha convertido a día de hoy en el grupo terrorista yihadista salafista más letal de África. Es decir, que mata a mansalva. Lo que hace el Shabab, lo que hace Boko Haram, lo que hacen los grupos del Magreb y del Sahel y lo que hace el Estado Islámico es lo que voy a tratar de resumir muy rápidamente en esta segunda y última parte de mi intervención. ¿Cuánto me queda? 20 minutos es mucho. Muy bien. Hemos aterrizado, por tanto, a fines de los años 2000, porque ahora el punto de arranque, al que les invito a acompañarme en mi argumentación, son las revueltas árabes. Hemos tenido incluso una de las jornadas dedicadas a eso. Es más, haciendo memoria, fueron las jornadas más tempraneras que hicimos, y les digo por qué. Porque el 9 de marzo de 2011, me acuerdo que estaba yo en la habitación del Parador, escuchando el discurso de Su Majestad Mohamed VI, reaccionando al movimiento 20 de febrero y, en suma, reaccionando al proceso de revueltas árabes que habían trastocado y que han trastocado no solo el statu quo de muchos países y regiones, sino que fíjense los efectos que ha tenido. Marruecos, nuestro vecino inmediato, y Argelia fueron capaces de sortear aquel proceso. Pero vamos a ver aquel proceso lo que generó en términos de agravamiento exponencial de la amenaza que les estoy tratando de transmitir aquí. Aquí sí, Occidente, porque algunas culpas sí tenemos y hay que reconocerlas, sobre todo para que no las repitamos, entraron en ese proceso acelerado, sobrevenido, lo que les decía al principio. A veces hay coincidencias, la suerte o la desgracia en la vida, no todo lo hacen los Estados Unidos o Israel u otros actores o Al-Qaeda. A veces hay procesos que estallan, que van degenerando en cosas raras
y que pueden ser recuperados por actores buenos o malos. Cuando estallan las revueltas, bueno, estallaron en el Sáhara Occidental, lo digo de paso para que no lo perdamos de vista, pero cuando estallan en escenarios estatales, es decir, en Túnez y encadenado a ello Egipto, Yemen, Bahrein, Siria, los medios de comunicación transmitían inmediatamente imágenes a las que los occidentales estamos muy acostumbrados, por cultura. Ver gente manifestarse por las calles, en las plazas, en principio parece algo bueno, protestar. Inmediatamente elaboramos una narrativa sobre contra quién están protestando y quiénes son esos individuos. Narrativas en las que con mucha frecuencia nos podemos equivocar. Fíjense que Ben Ali no tanto, porque no era tan famoso, ni Túnez ha tenido ni tendrá nunca peso estratégico, pero Mubarak, el bueno de Mubarak, pero para muchos el malvado de Mubarak, era nuestro asidero para un montón de cosas legítimas a las que todos, o la inmensa mayoría, los yihadistas no, nos agarrábamos en aquellos años. Proceso de paz en Oriente Medio, la profundización del proceso de Barcelona, la cooperación euromediterránea, el diseño de una política más eficaz de la Unión Europea y la búsqueda de interlocutores árabes importantes, creíbles. Mubarak era el paladín y de un día a otro lo demonizamos. Vayan ustedes a las hemerotecas y comparen de un día a otro los titulares. Sátrapa, corrupto, dictador. Y cuando se calentaba mucho la pluma o la boca, asesino. Ben Ali igual. Las dinámicas fueron las que fueron. El caso de Libia, que es central en mi intervención, aunque no estoy hablando demasiado de ello, tuvo, digamos, a un objetivo relativamente más cómodo, el coronel Gaddafi. ¿Por qué digo eso? Porque tenía un pasado, cuando menos, complejo. Había apoyado el terrorismo, lo había reconocido, había desarrollado programas de armas de destrucción masiva y lo había reconocido y había empezado a destruirlas. Todo ello previa una presión necesaria por parte de estados, evidentemente, occidentales. Pero también a Gaddafi se le demoniza rápidamente, incluso a sus interlocutores se les pide explicaciones por tener fotos con Gaddafi, a Berlusconi, a José María Aznar, a todo el mundo. O más que a todo el mundo, a algunos en concreto. Se le derroca y encima lo linchan, como ustedes saben. Bueno, eso de demonizar a determinados actores se puso de moda. A Saleh en Yemen no se le demonizó tanto porque nadie sabía quién era ni dónde estaba Yemen siquiera. A Bashar el-Assad fue fácil. Y además se hizo en 4 días, pero se hizo después de que algunos ya hubieran caído del poder. Entiendan también, no necesariamente justifiquen la reacción de Bashar el-Assad cuando empiezan las revueltas en Siria. Y tengan en cuenta algo importante también. Y decimos, pero hay que explicarlo, que Siria no es Libia. Claro que no. Pero no solo porque está en otro sitio y porque es aliado de Irán y de Rusia, sino porque Siria era y es un estado totalitario. Si tú animas revueltas democráticas, populares, a la Noruega, en un estado totalitario, luego no te escandalices cuando el estado totalitario utiliza en su totalidad los medios de represión que tiene para combatirlas. Sobre todo si ha visto cómo han caído previamente Ben Ali y Saleh. Bien, las revueltas que han provocado en lo que a nuestra reflexión de 4 días respecta. Un mundo caótico y pleno de contradicciones en el que han ganado algunos actores, entre ellos el Estado Islámico, y otros actores yihadistas salafistas con otras siglas. De los actores que han ganado, fíjense, porque han ganado por las revueltas árabes, no por otra cosa, nos encontramos nada menos que a Arabia Saudí, a Qatar, a los Emiratos Árabes Unidos, incluso a Turquía. Digo incluso a Turquía porque Turquía es aliada nuestra, está en la OTAN. Pero la Turquía que a mí me interesa es la del entonces primer ministro y hoy presidente Erdogan. Es decir, la Turquía islamista y que juega, recuperando en parte el prestigio y las inercias del Imperio Otomano, a una política que cada vez la aleja más
y piénsenlo, porque luego alguien se sorprende, de su ambición, que también se mantiene, al menos formalmente, de algún día ser compañero nuestro en la Unión Europea. Es Estado candidato desde 1999 e inició sus negociaciones a fines de 2005. Pero esa Turquía, la de entonces, estaba en proceso de cambio, porque todo cambia, como decía el coronel Fojón, pero la Turquía de hoy no es precisamente la que tenía como prioridad ser miembro de la Unión Europea y la que muchos europeos estaban dispuestos, en principio, a admitir como compañero de viaje. Bien, y por supuesto está Irán, que fíjense, Irán lo cité al principio, porque no se olviden que la revolución islámica en Irán, que en realidad no fue eso, fue una revolución, aquello sí fue una revolución, no las revueltas árabes. ¿Por qué? Porque se cambió un modelo por otro. Pero aquella revolución coadyuvaron muchos actores, incluidos los comunistas del Tudeh, el partido comunista más fuerte de todo Oriente Medio. ¿Qué pasó? Que luego los clérigos, una vez se había hecho el trabajo principal en las calles contra el Shah y contra sus fuerzas armadas, hábilmente los clérigos, con el apoyo, si ustedes quieren, por acción o por omisión de muchos occidentales, secuestró la revolución y la hizo revolución islámica. En aquella época, los yihadistas salafistas aún no habían recuperado del seno de la historia del Islam y de su devenir teológico-religioso la fractura entre suníes y chiíes. Con ello ya les doy a entender que la revolución islámica en Irán lo que transmitió a algunos elementos del mundo musulmán fue la idea de que enarbolando la bandera del Islam se podía obtener el poder, incluso en un Estado hasta entonces uno de los peones de los Estados Unidos en Oriente Medio. Eso dinamizó a grupos islamistas radicales de toda condición. Eso dinamizó y provocó el asesinato del presidente Sadat. Irán coadyuvó como Estado, con armas y con dinero, a grupos yihadistas que actuaban en el norte de África a principios de los 90, como el Grupo Islámico Armado Argelino. Los iraníes apoyando a Hezbollah y a otros grupos, y también a Hamas suní, no tenían problema alguno en reunirse en Jartum como con Hassan el-Turabi, incluso con Bin Laden, en aquellos encuentros multitudinarios del islamismo radical que se celebraban a mediados de los años 90. Es verdad que luego, al pasar de los años, en ese proceso de cambio acelerado, ahora sí hay una fractura dentro del mundo árabo-musulmán, dentro del Islam en concreto, agudizada por las revueltas árabes y en concreto por la guerra en Siria. Bien, ¿por qué las revueltas refuerzan la amenaza? Que es a lo que voy. Por todo lo que les he dicho hasta ahora. Es un sumar y hay muchas cosas, muchos sumandos que se han quedado en el camino. Porque los islamistas, y cuando digo islamistas y no digo yihadistas salafistas, que son la versión más radicalizada, y ahí me refiero a lo que algunos consideran el islamismo moderado, el PJD marroquí, Ennahda en Túnez, los hermanos musulmanes egipcios de Mohamed Mursi o de Mohamed Badie, fueron ocupando un espacio cada vez mayor en el contexto de la confusión creada por las revueltas árabes. Fíjense que en términos electorales, que es lo que lamentablemente, ahí sí, los occidentales intentamos siempre poner sobre la mesa cuanto antes en cualquier proceso abierto, se hicieron con el poder en varios países. En Marruecos y en Túnez obtuvieron el poder con mayoría simple, es decir, que al final tuvieron que gobernar en coalición. Y en Marruecos aún lo hacen. Pero en Egipto se hicieron con el 70% de la asamblea. Hermanos musulmanes y salafistas de Al-Nur confundidos. El que tuvieran mayoría simple en Túnez o en Marruecos, para los bienpensantes, y ahí sí, muchos de ellos occidentales, era un síntoma de que los islamistas moderados, como muchos desde atrás en el tiempo venían defendiendo, incluso en sesudos libros, tenían que formar necesariamente parte del juego político. Eran además los únicos autóctonos, porque los comunistas marroquíes o sirios al final beben de una ideología
que diseñó encima un judío, Marx. Es decir, una ideología extraña. Los regímenes como en Túnez con Ben Ali o en Marruecos con Hassan II, al final son modelos liberales, son monarquías, pero con un modelo, digamos, hiperoccidentales. Eso no es lo propio del Islam, dicen estos bienpensantes. Lo propio del Islam es el islamismo. Y ya la frase lapidaria de los hermanos musulmanes, la solución está en el Islam, pues eso ya le da, digamos, contenido ya pleno a la afirmación. Claro, el problema es que, por eso le decía a los de los actores, los sobrevenidos, hay que analizarlos bien, hay que prevenir, porque los islamistas, moderados, radicales, no olviden que la legitimidad no la reciben de la urna, sino que la reciben directamente de Dios. Eso indica que en un hemiciclo, por muy simpático que sea el islamista, el más moderado de todos, tiene una superioridad moral sobre los demás, y más si son mujeres, abrumadora, y que cuando menos choca con lo que algunos creemos que aún son valores que hay que defender. En Libia, ¿qué les voy a contar? Ahí ya los islamistas ganan terreno, pero en el contexto de una guerra civil y de una serie de desatinos que se han ido produciendo hasta hoy. El propio Gaddafi lo anunció, porque ahí también los tiempos son importantes. Cuando ustedes lean las declaraciones de Gaddafi que aparentemente contribuyeron a calentar al presidente Sarkozy para que diera el paso que dio, aunque lo dio por muchos motivos, cuando Gaddafi amenazó a quienes se les ocurriera seguir el ejemplo de Túnez y de Egipto y decir que los iba a matar como ratas, algo escandaloso, también anunció: si me derrocáis, tendréis un Estado islamista en Libia. Y al final tampoco iba muy errado su análisis, aunque fuera Gaddafi. Bien, el problema de fondo ha sido Siria. Ahí los desatinos, las irresponsabilidades, el hacer, no hacer, porque se ha hecho y no se ha hecho, han contribuido a reforzar en términos exponenciales la amenaza a donde estamos hoy. Que ahí yo, como ven, y me conocen muchos de ustedes, ya saben que no ando con medias tintas. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico, y yo no les digo eso que en términos de corrección política dice todo el mundo, el autodenominado Estado Islámico, o el que no es Estado ni es islámico, o los que matan pero que no son musulmanes, no. Ellos se llaman Estado Islámico. ¿Por qué? Porque tienen vocación de Estado, el único Estado, ojo, no un Estado en la comunidad internacional, el único Estado, una vez acabe con todos los demás. ¿Estado por qué? Porque ha proclamado el califato. El califato es una forma de organización política que algunos consideran que es la única aceptable, porque fue la que puso en pie el profeta. ¿Islámico por qué? Ellos se llaman los verdaderos musulmanes. Ahí, por supuesto, sí que hay que hacer la corrección, es decir, para que nadie se confunda y crea que yo digo que son los verdaderos musulmanes, no, pero ellos sí creen que lo son. Entonces ahí lo de ni son Estado ni son islámico o autodenominado Estado Islámico sobra. Es más, fíjense hasta dónde llega la bobería de la corrección política, que se prefiere decir Daesh. Pero ya saben ustedes que cuando estás diciendo Daesh, estás diciendo Estado Islámico de Irak y del Sham, del Levante. Es decir, las siglas en árabe de esos a los que desprecias como enemigo. Bien, el califato es embrión de Estado. Primer motivo de preocupación adicional, si es que no les he preocupado bastante ya. ¿Por qué? Porque ahora ya existe la oportunidad, no solo para los combatientes potenciales, sino para las familias musulmanas que consideran que pueden vivir el Islam en plenitud, de migrar al califato. Y eso es muy grave. Pero eso es lo que está detrás de las oleadas, porque las hay, de gentes que buscan el llegar allí. Los niños no van a combatir. Algunos, efectivamente, gracias a los vídeos del Estado Islámico, hemos visto que son capaces de matar. Evidentemente serán, como ellos dicen, los cachorros de león del Islam, cuando crezcan y tengan ya la capacidad de entrar en combate.
Las mujeres van a lo que van en una sociedad rigorista como es esa. No van todas a ser shahidas al final. Van a limpiar casas, a casarse y a someterse a sus maridos y a sus combatientes. Pero hay personas, no lo olvidemos, que creen que eso está bien. ¿Y cuál es el problema del califato para nosotros, ceutíes, españoles, europeos? Que Siria e Irak en principio parece que está muy lejos. Es verdad, aunque hemos tenido sirios en la Plaza de los Reyes. Pero ya saben que si aquí llegan para llenar una plaza, antes han llenado un país, como es el caso de Líbano, con 1.200.000 sirios, en un país de 4 millones de habitantes. Eso es un desatino de las revueltas árabes, no se olviden. Y quienes las animaron incluso en un terreno pantanoso como es Libia, deberían de acordarse de la irresponsabilidad que cometieron. Pero el problema es que el califato ya ha activado varias provincias que en la envolvente que nos interesa a nosotros se están acercando peligrosamente a casa. Han activado 3 provincias en Libia y han activado a Boko Haram, que el 7 de marzo rindió fidelidad al Estado Islámico. Hay quien dice por ahí, porque hay de todo, que eso de rendir fidelidad, aparte de que no estamos muy seguros que lo hayan dicho y no hay pruebas fehacientes, pues es nada más que un gesto. Estos actores, iba a decir no engañan, engañan si procede, pero en estas cosas no suelen engañar. Y desde luego rendir fidelidad al Estado Islámico no es un acto meramente declaratorio. Es en términos de calidad académica, iba a decir académica, terrorista, un listón muy alto que te pones para ser o para tratar de emular a tu referente, que es el califa Ibrahim. Por eso ayer esas 2, no ejecuciones, sino asesinatos de cristianos etíopes, fueron reivindicados por la provincia Vilaya del Fesan, a los que mataron en el desierto, y por la de Barca, a los que mataron en la playa. 2 provincias. Bien, están acercándose peligrosamente. Pero es que ya están aquí. 5 minutos. ¿En qué términos? Piensen, cuando hablamos del terrorismo, y a mí me gusta hacerlo así, que el terrorismo no es solo el atentado, con resultado o no de muerte. Es la organización, es la ideología, es la captación, es la financiación, es el modelo. En términos de reclutamiento, sí que estamos en la ecuación. Pero no solo porque el vecino marroquí lo esté, sino porque algunos ceutíes lo están y otros españoles también. Eso aparte de los tunecinos. Hay otra provincia, la de la península del Sinaí, también activada. Importante traerlo a colación, ¿por qué? Porque si la península del Sinaí está así, no es solo por el Daesh, por el Estado Islámico, es por los muchos desatinos cometidos por el presidente Mohamed Mursi y su gente durante el año y medio que estuvieron en el poder. Bien, y para terminar, el minuto para poner en un contexto estratégico, para darle aún más seriedad y rigor al problema, si es que lo que les he contado no es suficiente. Fíjense lo que ha conseguido el yihadismo salafista a día de hoy en términos de trastocar el orden, el statu quo anterior, y de provocar a esa mal llamada comunidad internacional, a la sociedad internacional. Para combatir el embrión del califato, es decir, al Daesh Estado Islámico en el este de Siria y el norte de Irak, desde hace 8 meses tenemos un campo de batalla de sainete, si me permiten ustedes la palabra, aunque es un poco exagerado porque no se puede bromear con eso. Tenemos en el mismo bando, si es que se puede hablar de tal cosa, ojo, a estadounidenses y otros occidentales, a Irán, y luego ya en el bloque de los actores no estatales, a milicias numerosísimas chiíes iraquíes dinamizadas por la Guardia Revolucionaria iraní, por los Pasdarán, a los kurdos, distintas milicias, las 2 de Irak, pero también al PKK turco. Es decir,
Alguien que a día de hoy seguimos considerando terrorista, ojo, y al que el presidente del Consejo Nacional iraquí, kurdo iraquí, el señor Barzani, fue a agradecer a los famosos Montes Kandil, al País Vasco francés, al santuario del terrorismo del PKK que está en suelo iraquí, por eso digo el País Vasco francés de ETA, por su esfuerzo en la coordinación para combatir al Estado Islámico. Claro, eso preocupa a los turcos, todo eso preocupa a Irán, que ha tenido que entrar en juego y que se está reforzando. Nos encontramos con un escenario en Yemen en el que no la Liga Árabe, como algunos creen, sino una coalition of the willing, un grupo de amigos, han ido a bombardear a los hutíes, incluidos F-16 marroquíes, que nunca habían intervenido en escenarios así. Recuerden lo que les dije del año 91. Y si damos un salto a Nigeria, nos encontramos también con soluciones posmodernas para combatir a una amenaza. Fuerzas de Camerún, de Níger y de Chad combatiendo a Boko Haram en suelo de Nigeria. Es decir, ¿qué nos encontramos? Primero, con la necesidad de dar una respuesta militar allá donde la amenaza está sobredimensionada, nos encontramos con la ineficacia de la comunidad internacional, liderada casi siempre por Occidente, para dar una respuesta amplia, sostenida en el tiempo y determinante, y nos encontramos con que cada vez más estados intervienen militarmente en otros. Y no les he hablado de los bombardeos de los aviones de los Emiratos Árabes Unidos y de Egipto contra las posiciones de los distintos grupos yihadistas en Libia, que se lo acabo de contar. Todo eso contribuye a las últimas transparencias del coronel Fojón, es decir, a un mundo que nos rodea, ojo, que no está lejos, pero en el que las contradicciones son tales y se están alimentando además cada día más, porque no se crean ustedes que por bombardear de vez en cuando a esos grupos se les derrota, y con actores que de pronto, léase la República Islámica de Irán, para algunos quizás debilitada porque parece que los árabes o algunos árabes se unen contra ellos en Yemen, empieza a quemar curiosamente etapas en positivo en lo que para otros muchos es importante, y eso sí en términos estratégicos, que es la negociación de su programa nuclear. Como conclusión final, hay quien se resiste efectivamente a que se les siga llamando terroristas a estos grupos. Y yo lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Porque en nuestras mentes, cuando se habla de un terrorismo, a fin de cuentas es un grupo que puede ser más grande, más pequeño, que puede matar más gente, menos, pero que a fin de cuentas históricamente ha sido no tanto una amenaza, sino un riesgo, o cuando ha sido una amenaza, los estados han sido capaces al final de encapsularlo, debilitarlo y a través de distintas vías pues llegar a que se evapore. Aquí tenemos, eso sí, una ideología que es terrorista, lo es desde sus orígenes. Yo creo que eso se puede discutir, pero es claro. Y las manifestaciones a través de distintas siglas, porque muchas de ellas me las he dejado en el tintero, no he hablado de Ansar al-Sharia ni de otros grupos que están ahí, ni tampoco he hablado del supuesto divorcio entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, que yo no me creo, porque yo veo la arena muy mezclada. Nos encontramos con un mundo convulso que no tiene visos de cambiar a mejor, porque las cosas no se apagan solas. No se van a cansar un día de decapitar gente. No se van a cansar un día de seguir avanzando por el norte de Libia para ver si llegan a Misrata y luego a Trípoli y luego a Túnez. Solo se cansarán, mejor dicho, solo dejarán de hacerlo si se les combate con eficacia. Y para eso nos hemos reunido aquí, para ver si eso es posible y necesario. Muchas gracias.